Este set tan bello que pueden ver aquí es gracias a la panadería La Amiga en Humacao con el 787-285-7070. Así que pasa por allí desde las 5 de la mañana hasta las 9:30 de la noche todos los días. Gracias, panadería La Amiga. LED Platinum Products, una compañía de aquí para el mundo que te consigue todas las luces de tu vehículo en formato LED. Consíguelos en Facebook o en Instagram como LED Platinum Products, una compañía netamente puertorriqueña. Bienvenido nuevamente a esta su plataforma cristiana. Gracias por estar aquí con nosotros. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Le des like, que compartas cada contenido que hacemos para ti el día de hoy. Muy contento, agradecido con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos más que contentos y más que agradecidos con el Señor. Suscríbete, dale like. No olvides activar la campana de notificaciones. Qué lindo es el Señor de gloria. Mire, yo tengo un tema hoy sumamente especial. Quiero colocarlo aquí. Mire, ¿por qué los jóvenes no tienen un encuentro con Dios? ¿Por qué los jóvenes no tienen un encuentro con Dios? Eso es una de las grandes interrogantes que al pasar del tiempo hemos, eh, ¿verdad? He tenido con diferentes personas las cuales no ha sido fácil, no ha sido sencillo. He entendido que tratar de eh, sostener lo que es una relación con Dios es bien complicado. ¿Por qué es complicado? Porque no todos los jóvenes tal vez tienen ese encuentro maravilloso que probablemente usted y yo algún día tuvimos. ¿Y por qué menciono esto? Porque eh, he visto y he escuchado mucha gente, ¿verdad? Hemos analizado esto a través del tiempo. También con muchas experiencias que hemos tenido con diferentes personas, hemos llegado a la conclusión de que cómo podemos mejorar, cómo podemos subsanar, cómo podemos lidiar con este problema. Y yo quiero entrar en eso. ¿Qué significa o qué es tener un encuentro con Dios? Entre las cosas que podemos implementar en este tema, el encuentro con Dios no es algo más allá que una relación con Dios. Vamos a comenzar desde el punto en que todos necesitamos esa relación, esa interacción con Dios. Comenzamos con esta interacción, es número uno en nuestro hogar. Las cuatro paredes de nuestro hogar, las cuatro paredes de nuestro cuarto, a solas con Dios en la noche. ¿Por qué? Cuando nosotros comenzamos solamente a hablar con Dios, nosotros comenzamos a necesitar diariamente esa conversación con Dios. Usted de rodillas puede comenzar esta relación. ¿Por qué comienzo con hablar con Dios? ¿Por qué comienzo con conversar con Dios? Porque una de las cosas que el hombre, el ser humano, no el adulto, no el viejo, no el niño, no el joven, todo el mundo, tenemos muchas situaciones, tanto de alegría como de tristeza durante el día. Tenemos también cosas que entendemos, pero muchas cosas no entendemos. Tenemos muchos conocimientos, también tenemos varios desaciertos. También tenemos varios desconocimientos en nuestra vida durante ese periodo de tiempo que le llamamos, o usted conoce como 24 horas. Porque un día se compone de 24 horas. Y en algún momento determinado de nuestra vida vamos a tener alegrías, tristezas, confusiones, probablemente situaciones en las cuales no entendemos por qué sucedieron. Dios nos confirma también a través del día muchísimas cosas que en nuestro corazón hubieron, en nuestra mente pasaron. Nuestra alma necesitaba algo y se cumplió sin tan solo hablar con Dios. Y esa es una de las cosas que tenemos que comenzar. ¿Por qué comienzo con esto? Porque el encuentro con Dios no se basa en una experiencia de que tal vez usted comienza a llorar donde sea, que Dios le hable directamente. No, no. Todo comienza
conversando con Dios. Y una de las cosas por las cuales podemos conversar con Dios es que yo no sé cómo hablar con Dios. Yo no sé cómo decirle al Señor tantas cosas. Mire, una de las cosas que la palabra dice es que nosotros tenemos un abogado. Y este abogado es Jesucristo. Y sabe que Jesucristo pasó por todas las cosas que probablemente usted está pasando. Fue un niño, creció, fue un joven, fue un adolescente, luego fue un adulto y luego llegó a ser nuestro Salvador. Muere en la cruz del Calvario por nuestra salvación y ahora actualmente está sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros como ese mediador. Que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y Jesucristo. ¿Por qué quiero comenzar con conversación? Si usted se fija, cuando Dios, dice la Biblia que cuando Dios crea al hombre, lo crea del polvo de la tierra. El hombre es creado del polvo de la tierra y luego de eso la palabra dice, ¿verdad?, que Dios sopló aliento de vida y esta creación que fuimos hechos a su imagen y semejanza, tuvimos vida. Luego dice la Biblia que el hombre estaba solo y Dios dice, para que el hombre no esté solo le haré una ayuda idónea. Entró un descanso a este ser humano, a este humano, hombre, y de su costilla sacó una mujer. Fueron llamados Adán y Eva. Quiero que esté atento a lo que le estoy diciendo. Cuando esto va ¿verdad? Viendo toda esta creación del ser humano, llega un momento en que Dios decide darle una sola instrucción al hombre, a su creación, y decirle de todos los frutos que están en este huerto, en el huerto del Edén, de todos los frutos puedes comer menos el que está en el medio del huerto. El único fruto que no pueden comer está en el medio del huerto. Usted sabe la historia que sucedió. Pero ¿por qué llega la parte en donde el ser humano come de este fruto? Porque hubo una conversación entre la mujer, que fue creación de Dios, entre la mujer y la serpiente. Por eso es que hay una contaminación del ser humano, por eso es que hay un pecado desde el principio de la humanidad. Para con nosotros, por tal razón, tiene que nacer Jesús de Nazaret y morir en una cruz para darnos salvación por el pecado de todos nosotros. De ese momento en adelante, tenemos, ¿verdad? Tuvo el hombre y nosotros actualmente tenemos que luchar todos los días para retener nuestra salvación, porque en cualquier momento la podemos perder. ¿Por qué? Todo comenzó con una conversación. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque la gran mayoría de veces el hombre o el ser humano, teniendo un Dios tan grande, un Dios tan fuerte, tan amoroso, tan misericordioso, que puede hacer de lo imposible posible, nosotros muchas veces no alcanzamos tener esa conversación con el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Tener esa única conversación con Dios, tener esa única conversación con Jesús, con ese único mediador que nos puede sacar de cualquier duda. No queremos tener esa conversación. Vamos a comenzar que el encuentro con Dios tiene que comenzar con una conversación. Una conversación que puede ser de alegría. Señor, me fue bien. Señor, en el trabajo me fue súper. Pude reconciliarme con mi papá, pude reconciliarme con mi mamá. También puede ser, Señor, tengo un problema con mi familia, tengo un problema en el trabajo. ¿Cómo puedo solucionar este problema? Todo este tipo de cosas conllevan a que vamos a comenzar a tener ese encuentro con Dios. Y ¿sabe qué? Los jóvenes hoy en día tienen un mal concepto. Estamos viendo que actualmente en la iglesia, en la religión, por decirlo de alguna manera, estamos
todo el tiempo pretendiendo que Dios sea una alabanza, que Dios sea todo el tiempo, ahora sí, que Dios todo el tiempo sea algo que podamos tener ¿verdad? En la iglesia específicamente, que sea una alabanza, que sea un coro. Todo el tiempo estamos tratando de que eso sea la normativa. Que si no se canta la canción que está súper pegada, que si no se canta o el predicador que está súper pegado, no está, el culto no se dio bien todavía. O sea, tiene que cantar una gran alabanza para nosotros levantar nuestras manos, llorar ante la presencia de Dios. Pero luego de eso, ¿qué? Luego de esa manifestación del Espíritu, que quizás podemos danzar, hablar en nuevas lenguas, después de eso, ¿qué? ¿Qué sucede después de eso en nuestras vidas? Ese es el problema. Esa es la situación que estamos viviendo. Porque el encuentro con Dios no puede ser un momento. El encuentro con Dios no pueden ser 20 minutos, sea donde sea. Hablo de la iglesia porque probablemente usted puede motivarse a adorar a Dios en una iglesia y levantar sus manos. Quizás no se atreva a hacerlo en el carro o detenido en la luz, en su vehículo. Y quizás usted se siente mal, pero en cualquier lugar no pueden ser minutos. No. Una relación con Dios comienza en una conversación. La conversación te va a llevar ¿a qué? A lo segundo. Lo segundo es que hay algo ya implementado, hay algo que ya tiene las respuestas a todas nuestras preguntas. Y se llama la Biblia. ¿Por qué la conversación con Dios nos puede llevar a la Biblia? Porque la palabra de Dios dice, para que usted entienda, o lo ha escuchado: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso lo dice la Biblia. ¿Cómo podemos tener esa conversación en la noche, hablando con el Señor, y tener paz? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo podemos aprender esto? La Biblia. Por naturaleza, por lógica, automáticamente debemos coger la Biblia, automáticamente. Porque de nosotros, la palabra dice que hay que pedir conocimiento a Dios. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo yo puedo tener una sabiduría de parte de Dios? ¿En qué puedo tener una sabiduría de parte de Dios? ¿Cómo puedo ser sabio de parte de Dios? Probablemente todos nosotros todos los días necesitamos ser y obtener esa sabiduría de Dios. ¿Cómo yo puedo hacer eso? La palabra de Dios. Así mismo como te estoy diciendo que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De todos los árboles y todos los frutos que están en el huerto pueden comer menos el que está en medio del huerto. ¿Cómo yo te estoy diciendo esto? Porque la Biblia me hizo tener sabiduría para poder hablarte hoy a través de este micrófono y de esta cámara. Fue la palabra. Comienzo a leer, comienzo a conversar con Dios, comienzo a leer la palabra del Señor y comienzo, que este es el punto, comienzo a conocer quién es Dios. ¿Quién es? Te pido todos los días, pero ¿quién es este el cual se habla? ¿Quién es este que tantos le adoran y le cantan? ¿Quién es este que le pusieron una corona de espinas? Sé que eres Dios. Sí sé quién eres. Tengo mucho conocimiento, pero ¿quién eres? La palabra nos registra que hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Al comenzar el Nuevo Testamento, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en este momento de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vemos cómo estos 4 hombres del Señor
estuvieron al lado de Jesús. Pudieron relatar desde su posición física, desde su conocimiento en el mundo. Lucas era médico, Juan describe un poco más las cosas de una manera más amorosa. Mateo era cobrador de impuestos, o sea, números, economía, todo esto de diferentes ángulos. Estos escritores describieron la vida de Jesús. En los 4 evangelios se describe lo mismo en estos eventos, pero todos desde su punto de vista. Usted me puede hablar a mí, ejemplo. Usted me puede hablar a mí de cómo podemos detener la criminalidad en el país. Un ejemplo. Usted puede decir, bueno, yo la puedo detener si añadimos más policías, si hacemos más academias, si hay más vehículos, mejor equipo para la policía de Puerto Rico. Pero yo le puedo decir cómo podemos mejorar o detener la criminalidad si aumentamos los agentes de FURA, que son aire y mar y tierra, o sea, los que están en helicópteros, los que están en las lanchas de las costas. Luego de eso podemos poner más agentes encubiertos en diferentes lugares, porque el conocimiento que yo puedo tener desde mi perspectiva y mi conocimiento de mi trabajo puede hacer que yo tenga una opinión tal vez distinta a la de usted. Así sucede. En estos 4 evangelios, Mateos, en el Nuevo Testamento, Mateos, Marcos, Lucas y Juan, se describe todos los sucesos que todos estaban frente a Jesús, pero todos en el marco de sus conocimientos distintos, sus profesiones distintas. Ahí usted comienza a ver cómo Jesús, a través de 4 personas, 4 ojos diferentes, 4 conocimientos distintos, podían entender que aunque podían ser profesionales, aunque probablemente venían de gente adinerada, probablemente podían ser trabajadores del gobierno, probablemente podían ser gente de campo, gente humilde, todos necesitaban a Dios. ¿Por qué le menciono esto? Porque todos los discípulos de Cristo en algún momento necesitaron esa conversación con Dios. ¿Por qué? Porque todos ellos estaban constantemente, al igual que otros, muchos se fueron, otros se quedaron, pero estos 12 discípulos, los que estaban con Jesús, que estaban tras de Jesús, pero específicamente estos 4 describen, y en todo momento, aunque eran sabios, escuchaban sus sermones, escuchaban sus prédicas, conocían de sus milagros. Llegó un momento que la mujer, ¿verdad?, de flujo de sangre, dice la Biblia, se acerca a Jesús y dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, Jesús, maestro, la multitud te está apretando, ¿por qué dices, alguien me ha tocado? Y él dice, porque de mí salió poder y virtud. O sea, probablemente en su conocimiento pueden decirles que es ilógico que alguien te toque, pero el estar cerca de Jesús podía provocar algo diferente. ¿Por qué yo hablo de conversación? ¿Por qué hablo de la palabra? ¿Por qué hablo de lectura bíblica? ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué hablo de conocer a Jesús? Porque en el momento más crítico de ese que estaba al lado de Jesús, llamado Pedro, Jesús la noche antes le dice, tú, Pedro, me vas a traicionar. Y Pedro le dice, es imposible porque a donde tú vayas yo iré. Donde quiera que tú estés, yo iré contigo. Y Jesús le dice, antes, en esta mañana, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Antes de las 4, 5, 6 de la mañana, que el día amanezca, tú me vas a negar, Pedro. Y así sucedió. Pedro está al lado de Jesús. Esta persona está al lado de Jesús, que nos supone que no haya miedo. Y incluso él dice, yo voy a estar contigo, yo no te voy a negar. Y realmente sucedió. ¿Por qué te hablo conversación, lectura bíblica, conocer quién es el Jesús que yo le estoy orando y que yo le estoy hablando todas las noches? ¿Y por qué te llevo hasta este punto? Porque aunque estaban cerca de Jesús, wow, yo siento la presencia de Dios aquí. Porque aunque
hubieron hombres que estuvieron al lado de Jesús como Pedro, no tenían todavía el encuentro con Dios. Porque un encuentro con Dios, aunque estés toda la vida en la iglesia, mi alma adora a Dios, toda la vida en la iglesia no te va a hacer tener el encuentro con Dios. Toda la vida en la iglesia no te va a dar la salvación de la vida eterna tampoco. Porque hubo un hombre llamado Pablo, en este momento que estamos leyendo, se llamaba Saulo. Este hombre, Saulo de Tarso, era un hombre estudioso de la ley. Conocía la ley a su cabalidad, la ley de Moisés. Y en base a la ley de Moisés, él le quitaba la vida a los cristianos. En ese momento dice la Biblia, le quitaba la vida a los cristianos. Mira lo que dice Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, qué lindo es el Señor de gloria, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra a la ciudad, y se dirá lo que debes saber. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Wow. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, los que andaban con él, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Porque aunque tú vayas a la iglesia toda la vida, aunque tú te sepas la Biblia de memoria, todo esto, tengas un gran conocimiento, seas un gran profesional, seas la meca, que a ti no hay quien te haga cambiar tu pensar. ¿Sabes qué? Hubo un hombre que era bastante letrado. Era un hombre profesional en su área. Era un hombre que se sabía la Biblia, se sabía la ley de Moisés completa. Pero este hombre tenía un error. Todavía no había conocido a Jesús de Nazaret. Y ese es el encuentro que te vengo a hablar el día de hoy. El encuentro con Dios más grande que puedes tener es cuando te tiras de rodillas y reconoces tú que sin ti, Jesús, nada puedo hacer. Que sin ti, Dios, yo no soy nadie. Que sin ti, Dios, yo soy un cero a la izquierda. Que sin ti, Dios, yo paso a ser, como dice la Biblia, yo paso a ser como muerto de muchos días. Porque reconozco que sin ti nada soy. Cuando comenzamos desde abajo, teniendo todo el conocimiento del mundo, teniendo toda la vida en la iglesia, sabiendo la Biblia completa, pero aún no reconocemos, yo necesito que tú me cambies. Yo necesito que tú hagas de mí una vasija nueva. Yo necesito que, aunque yo no entienda nada, me hagas comprender. Que como ese alfarero, como dice el libro de Jeremías, que le dice: ve a casa del alfarero, que yo te mostraré. Y dice que cuando él iba a casa del alfarero, la vasija que estaba en las manos del alfarero se echó a perder. La vasija, no estoy hablando de un plástico que se está creando, no. Si habla de vasija, quiere decir que la vasija ya estaba hecha. La vasija, el concepto vasija, cuando se dice la vasija, o sea, ya se formó, se echó a perder en su mano. El alfarero, que es el que sabe, la vasija se echó a perder.
Le dirá, dice la Biblia, le dirá a la vasija al alfarero cómo ha de trabajar. ¿Qué es lo que debe hacer el alfarero siendo vasija? No. Porque nosotros somos el instrumento de Dios. Porque nosotros sin Dios no somos nada. Usted necesita ese encuentro con Dios. ¿Por qué los jóvenes no tienen un encuentro con Dios? La pregunta es simple. La palabra dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8. Porque por más que sepamos cómo era Saulo en ese momento, luego de eso se le dio el nombre de Pablo. Pero en ese momento que tuvo el encuentro con Dios era Saulo, que se quedó ciego 3 días. Él era un hombre pecador, conociendo todo, teniendo los mejores maestros y creyendo que se las sabía todas. Siendo un hombre supuestamente cristiano. Era un hombre que realmente necesitaba a Dios. Un hombre sabio, pero necesitaba a Dios. No se crea ni piense que yendo a la iglesia, teniendo momentos en donde el Espíritu Santo nos compunge, el Espíritu Santo nos estremece, significa que tuvimos encuentro con Dios. El encuentro con Dios son 365 días. Y cuando llega el 365 días y vuelva al número 1, debe seguir teniendo día a día un encuentro con Dios nuevo. Y sabe que lo más impresionante, que la Biblia dice que el que viene al Señor, dice que las cosas, el que viene a Cristo y es nueva criatura, no importa el tiempo que lleves, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. O sea, ¿por qué un joven, estando en los caminos del Señor, no tiene todavía un encuentro con Dios? Porque tienes que decir, Señor, mis manos están sucias. Yo soy un pecador. Y yo necesito que tú me limpies y me cambies. Porque llevo toda la vida en la iglesia. Mis padres te sirven desde toda la vida. Me enseñaron todo lo que sé de ti. Pero no tengo todavía ese encuentro con Dios. No tengo ese encuentro contigo todavía. Y yo quiero ser limpio. Por eso que mis pecados los pongo en tus manos. Me alejo de todo. Mi soberbia, mi ego. Entiendo ahora mismo que no sé nada. Enséñame, Dios. Ese día tendrás un encuentro con Dios. Suscríbete a mi canal, dale like y comparte todos los contenidos. ¿Quieres el encuentro con Dios? Ya te di las herramientas para encontrarte con Dios. Recuerda siempre que su mano nos sostiene, siempre. Esto es Lee Worship, The Show.